Bien, moviéndonos hacia adelante, tenemos la sección 4.4 en la que nos detallan el tercer y último tipo de reacciones que vemos en el capítulo 4. Son las reacciones de oxidación, reducción. Como ese nombre es un poquito largo, es muy común que las llamemos ecuaciones o reacciones redox, ¿sí? Que redox sería como para comprimir, ¿verdad? El nombre reducción, oxidación. ¿Estamos? Entonces, bueno, por aquí lo tenemos. Em, ¿qué es esto de oxidación y reducción? Bueno, realmente por aquí tenemos unas imágenes, ¿verdad? Creo que todos estamos familiarizados con lo que le pasa a los metales en el ambiente, ¿verdad? Y se oxidan. Nosotros decimos, se oxidó, ¿verdad? Eh, a veces, un poco más común, decimos, se herrumbró. ¿M? Bueno, eso es lo que está sucediendo ahí, es que el metal está reaccionando con el oxígeno, ¿sí? Y está formando una sustancia nueva que es un óxido metálico, ¿ok? Pero en realidad, en química, la palabra oxidación no se refiere exacta y únicamente a que una sustancia reaccionó con oxígeno, ¿verdad? Oxidación, oxígeno. No necesariamente es eso. De una manera más amplia, un concepto más amplio, es que oxidación significa en química perder electrones. Pues si una sustancia está en una reacción química y pierde electrones, se dice que se oxidó. Ujú. Em, bueno, si hay un concepto para pérdida de electrones, tiene que haber uno para ganancia de electrones, ¿verdad? Y de hecho que sí lo hay, sí lo hay. Cuando nosotros decimos en química que una sustancia se redujo o que sufrió una reducción, es porque ganó electrones. ¿Ok? Y este es un ejemplo adicional de muchas cosas que hay en la naturaleza, ¿verdad? Que están diseñadas en parejas, ¿verdad? Para formar algún tipo de complemento. Ahora que veíamos las reacciones ácido-base, ¿verdad? Pues tenemos un ácido, tenemos una base, si ellos se juntan, se neutralizan, ¿verdad? Y para yo poder neutralizar un ácido, necesito una base y viceversa. Ujú. Entonces, aquí también las reacciones redox, si una sustancia pierde electrones, necesariamente tiene que haber otra que los esté ganando, ¿sí? Entonces, de hecho, estas reacciones redox es porque simultáneamente, al mismo tiempo en la reacción, una de las sustancias está perdiendo electrones mientras la otra los está ganando, ¿sí? Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos por acá. Ujú. Entonces, em, tenemos, por ejemplo, esta reacción que tenemos aquí. Aquí tenemos calcio, ¿sí? Está sólido, ujú, y no está unido con nadie más. Cuando tengo una sustancia elemental, en este caso el calcio está en estado elemental, su número de oxidación es cero, o sea, él no tiene ningún número de oxidación en ese caso. Pasa lo mismo aquí con el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno está unido con él mismo, entonces no tiene número de oxidación. Aquí el número de oxidación para él también es cero. Ujú. Pero cuando el calcio reacciona con el oxígeno,
oxígeno, ¿qué sucede? Bueno, resulta que aquí se forma óxido de calcio, pero ahora este calcio que está aquí, ya al estar unido con el oxígeno, está con número de oxidación +2, ¿sí? ¿Sí? El calcio está con número de oxidación +2. Y el oxígeno, recordemos que el oxígeno siempre, siempre, siempre trabaja con número de oxidación. El oxígeno siempre trabaja con número de oxidación -2. ¿Sí? Entonces vean lo que está pasando. El calcio aquí no estaba unido con nadie, entonces tenía número de oxidación 0, pero pasa de 0 a +2, ¿sí? Entonces si se cargó +2 fue porque perdió 2 electrones. ¿Mm? Perdió 2 electrones. Entonces, en ese caso, también podemos decir que el calcio se oxida. ¿Mm? Porque pierde 2 electrones, ¿sí? Y eso es al pasar de 0 a +2. Ujú. Y por otro lado, em, el oxígeno se reduce, ujú, porque gana 2 electrones. Ujú. Al pasar de 0 a -2. ¿Estamos? Entonces, igual, ¿verdad? ¿Cómo identificamos que esta reacción no es de precipitación? Porque no tengo nada acuoso, ¿verdad? Acuérdense que las reacciones de precipitación yo tendría que tenerlas acuosas y formándome un sólido. Aquí se forma un sólido, pero no a partir de reactivos acuosos, entonces no es precipitación. ¿Cómo sé que no es ácido base? Bueno, porque ninguno de estas dos reactivos es un ácido o una base, ¿sí? Entonces no es una reacción de neutralización. Además, las reacciones de neutralización siempre dan agua y una sal. Y aquí, este, esto es un óxido, no es una sal. Y no tengo formación de agua, ¿verdad? Entonces no es ninguno de los otros dos tipos de reacciones. ¿Cómo me doy cuenta que es de oxidación-reducción? Porque si yo hago este análisis de los números de oxidación, me doy cuenta que sí, que este está con número de oxidación 0. Siempre que tengamos un elemento, como esto, en este caso, esta reacción, el número de oxidación de ese elemento es 0. O sea, los números de oxidación solo aparecen cuando yo un elemento ya lo tengo combinado con otro y formando un compuesto. Vamos. Muy bien. Entonces, em, siempre vamos a tener esta situación, ¿verdad? Que hay un cambio en los números de oxidación cuando yo tengo una reacción redox, ¿sí? Esa es su característica principal. Vamos. Bien.
Por acá, más adelante en el libro nos hablan acerca de los números de oxidación. Em, entonces, esos números de oxidación, como decíamos, normalmente tenemos una tablita con la cual, una tablita en la que tenemos todos los números de oxidación. El tema es que a veces hay elementos que tienen más de un número de oxidación. Entonces a veces nos podrían pedir que averigüemos cuál es el número de oxidación de algunos elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo 4.8 dice, determine el número de oxidación del azufre en esos compuestos. Todos estos compuestos tienen azufre, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacemos, y el azufre aquí puede tener más de un número de oxidación, pero lo que hacemos es que nos basamos en, em, en los elementos que siempre tienen el mismo, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno siempre, siempre, siempre es más uno, ¿sí? Si él está formando un ácido, como en este caso, es más uno, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que este uno del hidrógeno viene de subíndice aquí para el azufre. Por eso tenemos un uno ahí. Quiere decir que este 2 que tenemos aquí de subíndice para el hidrógeno, este 2 que tenemos de subíndice para el hidrógeno vino del azufre, porque recuerden que los números de oxidación siempre los cruzamos cuando vamos a formar una fórmula, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues aquí queda em, claro que el azufre es -2. Ujú. En la siguiente sustancia, vean que lo tenemos en forma de elemento, ¿sí? O sea, es el azufre en una, en un arreglo donde hay 8 átomos de azufres unidos entre sí. Entonces ya dijimos que si la sustancia está como elemento, su número de oxidación es 0. Ujú. Acá, en este siguiente ejemplo, igual, el azufre puede cambiar, pero el cloruro siempre es -1. El cloruro siempre, siempre, siempre es -1. Entonces, si él es -1, intercambia y pone el uno de aquí para el azufre. Quiere decir que este 2 que tiene el cloruro de subíndice es el número de oxidación que trae el azufre. Como aquí el azufre se escribió de primero, y recuerden también eso en las fórmulas químicas, si yo escribo SCl2, quiere decir que el azufre está positivo y el cloro está negativo. Ujú. Cuando yo escribí aquí H2S, el hidrógeno estaba positivo y el azufre negativo. Ujú. ¿De acuerdo? Es una convención en las fórmulas químicas que el que se escribe primero está positivo. Entonces aquí el azufre también está trabajando 2, pero 2 positivo. ¿Mm? Aquí en este caso se vuelve un poquito más interesante porque tengo tres átomos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, lo que yo hago es basarme en los elementos que sí tienen números de oxidación fijo.
Por ejemplo, el sodio, el sodio siempre es más uno. El oxígeno siempre es -2. Ujú. Entonces, ¿cómo deducimos ahí el número de oxidación del azufre? Ok, entonces lo que haríamos es lo siguiente. Mm, Aquí para el sodio dijimos que él es más uno, pero vean de que ahí tengo dos átomos de sodio, es por dos, ¿sí? Por dos. O sea, uno por dos son dos, dos positivo. Ujú. Para el otro lado, en el caso de el oxígeno es -2. El oxígeno es -2 y tengo tres oxígenos en la fórmula. Entonces, él me estaría colaborando con seis cargas negativas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo deducimos el número de oxidación del azufre? Nosotros lo que hacemos es que si vemos esta fórmula química globalmente, no tiene carga. ¿No tiene carga a qué se refiere? Bueno, si vemos el ejemplo E, vean que aquí yo tengo SO4, ¿sí? Es el ion sulfato. Este ion sulfato sí tiene una carga aquí global, ¿sí? Ese ion sulfato sí tiene aquí una carga global, es -2, ¿ok? Entonces quiere decir que todos los números de oxidación aquí interactúan, ¿verdad? El del azufre con los cuatro oxígenos y al final esa interacción provoca que el ion quede cargado con dos negativos. Ujú. Pero en el caso del sulfito de sodio, todas las interacciones aquí no me dan una carga. O en otras palabras, la suma de todas las cargas internas que tiene aquí el sulfito de sodio tiene que dar cero, porque no tiene una carga global. Entonces tú dirías, bueno, el sodio me está aportando dos positivas. El oxígeno me está aportando seis negativas. Si yo hago esta comparación aquí entre 2 y -6, me estarían quedando cuatro cargas negativas pendientes, ¿verdad? Entonces, lo que va a suceder es que si todo esto está dando cero, eso significaría que el azufre va a tener el número de oxidación aquí necesario para que sumado con este 2 y restado con este 6 de cero. Entonces, siendo así, el número de oxidación con el que está trabajando el azufre aquí en el sulfito de sodio es +4, ¿sí? Entonces, 2 más 4 son 6. Y esos 6 le resto las 6 negativas del oxígeno, me da cero, que precisamente es la carga global del sulfito de sodio. ¿Mm? Y en lo último que tenemos por acá, em, igual aquí el azufre va a estar variando, pero el oxígeno es fijo. O sea, aquí el oxígeno siempre es -2 y tengo 4, quiere decir que es -8. El azufre tiene que tener la carga suficiente para neutralizar esos -8 del oxígeno, pero no en su totalidad, porque sí tiene una carga global. Entonces, eso significaría que el azufre está trabajando aquí +6. ¿Sí? ¿Por qué? Tengo cuatro oxígenos. Cada uno es -2, es -8. A esos -8 le sumo 6 que esté trabajando el azufre. Entonces, -8 más 6 son -2, que es lo que me está dando la carga global. ¿Sí?
Y entonces de esa manera es como nosotros em, sacamos los números de oxidación de elementos que tengan más de una posibilidad basados en los elementos que siempre tienen un número de oxidación fijo. Bueno, y un último aspecto interesante que tenemos acá em, en esta sección es que tenemos una figura 4.5 o una tabla 4.5, por acá la tenemos, ¿ok? Que es conocida como la em, serie de actividad de los metales. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Los metales que estén más arriba en este listado pueden desplazar, pueden desplazar a los metales que estén más abajo que ellos, ¿sí? O sea, si yo tengo una reacción en la que voy a involucrar bario eh, en contacto con un compuesto que tiene zinc, el bario va a quitar al zinc del compuesto y el bario se va a introducir más bien el compuesto y el zinc va a quedar solo. Ujú. Entonces, si la sustancia que yo voy a introducir está arriba de la otra, pues sí sucede la reacción. Si igual yo tuviera un compuesto con zinc, ¿sí? Yo tuviera un compuesto con zinc y yo introduzco estaño, por ejemplo, el estaño no tiene la suficiente fuerza para quitar al zinc. Entonces simplemente la reacción química no ocurre, ¿sí? No se lleva a cabo. Entonces, un ejemplo de cómo se usa esa tabla está mm, en el ejercicio resuelto 4.10, ¿sí? Dicen, una disolución acuosa de cloruro de hierro oxidará al magnesio metálico. Si es así, escriba las ecuaciones, ¿ok? Entonces, yo tengo un compuesto donde el hierro está asociado al cloruro. Y voy a venir y voy a introducir magnesio. ¿Ok? El magnesio lo voy a introducir por aparte. Entonces, si el magnesio es más fuerte que el hierro, el magnesio quita el hierro y se forma cloruro de magnesio. Ujú. Y el hierro más bien quedaría solito. ¿Cómo sé si eso ocurre? Me voy para la tabla 4.5 y veo si el magnesio está más arriba que el hierro. ¿No? Entonces, buscando los metales involucrados, vemos que el hierro lo tenemos por acá. Es el que está asociado, ¿verdad? Y yo externamente voy a introducir magnesio. Vean que aquí sí, el magnesio en efecto está más arriba que el hierro en en la tabla 4.5. O sea, el magnesio es más fuerte o más activo que el hierro. Entonces, en efecto, la reacción sí va a ocurrir. La reacción sí va a ocurrir. Entonces, em, escribo escribimos los reactivos, ¿sí? Magnesio sólido contra una disolución acuosa de cloruro de hierro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Como el magnesio es más fuerte que el hierro, lo quita, ¿sí? Y ahora el magnesio se va a unir con el cloruro. Es lo que tenemos por acá.
¿sí? Entonces, ese magnesio y cloruro queda acuoso y el hierro queda solito en estado sólido, desplazado, ¿sí? Si hago la ecuación iónica neta aquí, lo que vamos a notar es que el cloruro es el único ion espectador de la reacción, ¿verdad? Entonces el magnesio sólido se tiene que poner porque está sólido. em, el hierro estaba acuoso aquí originalmente, pero pasa a sólido. Entonces se tiene que colocar. El cloruro aquí está acuoso y aquí también, ¿lo ven? El cloruro aquí está acuoso y aquí también. Entonces ese espectador se quita. Y el magnesio sí necesitaríamos colocarlo aquí como que cambió de estar sólido a estar acuoso. ¿Sí? Y bueno, eso sería lo que tenemos ahí como la sección 4.4.